Nacional Anticorrupción, así como en México nuestro Sistema Nacional Anticorrupción es la coordinación de autoridades tomando decisiones juntos, la Comisión Nacional Anticorrupción se creó como la coordinación de sectores de la sociedad tomando decisiones juntos. Entonces están ahí, algunos son empresarios, otros son evangelistas, otros son campesinos, otros son periodistas, y entonces todos forman parte de una comisión que lucha contra la corrupción. Y tienen presupuesto para tener un director. Y este director, es una directora, se llama Gabriela Castellanos, lo que ha hecho es crear unidades de investigación dentro de la propia comisión para que la gente que forma parte de esas unidades de investigación, con las herramientas que tiene el Estado para acceder a información, por ejemplo, los informes de auditoría, la información que puedes pedir vía acceso a información y demás documentos que están en nuestras manos, con base en esas facultades, integran investigaciones y las presentan y obligan al Estado a rendir cuentas, han logrado meter a la gente a la cárcel, han logrado muchas cosas, pero la única facultad que realmente tiene la Comisión Anticorrupción de Guatemala es la de organizarse, y las facultades con las que está ejerciendo la presión son las que tenemos los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos facultades de interponer denuncias, nosotros tenemos las facultades de iniciar investigaciones, de iniciar querellas, de muchas cosas. Ellos crearon una figura que le dice a la gente, estas son nuestras capacidades y vamos a ejercerlas, y están ejerciendo un papel súper importante contra la corrupción, y son puros ciudadanos. O sea, y no dice, la ley del sistema anticorrupción, la ley de la Comisión Anticorrupción es un decretito que dice, le vamos a dar dinero a una persona para que se encargue de coordinar a la sociedad contra la corrupción. Y esta persona decidió crear unidades de investigación y de inteligencia que traen en chinga al gobierno. Entonces, yo lo que pienso es que nosotros debemos de reconocer nuestro poder, de reconocer todo lo que somos capaces de hacer y de empezar a buscar quiénes nos pueden ayudar a integrar una investigación, a hacer un litigio estratégico, pero no están solos. O sea, si nos sentimos solos, nos van a seguir apabullando, no estamos solos. Entonces es cosa de unirse y de saber cómo hacer y de generar sinergias. Y, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, pues no solamente está obligada a aceptar que se hagan contralorías sociales y tomarlas en cuenta. Además está el Comité de Participación Ciudadana que le va a dar voz a esas auditorías sociales. Pero si todavía quieres llegar más lejos, hay una figura en la ley de fiscalización en donde tú puedes ir con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y decirles, quiero que investigues esto. Y ellos le tienen que decir al auditor para que lo ponga en su programa anual de auditorías. Entonces hay una figura todavía más, que es la del ciudadano, que puede acercarse directamente a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, con un argumento sólido sobre una propuesta de fiscalización. Y están obligados la Comisión de Vigilancia a decirle a la auditoría que la integre en sus averiguaciones. Que para allá queremos ir. Para allá queremos ir. Bueno, Honduras. Todo esto aquí en México, aquí en México. para allá. Entonces sí, todo lo que estamos haciendo realmente sí va para allá. Sí, claro que sí. Y que ya cerremos con el último tema, Sí. que es ¿qué hace la auditoría? Porque Exacto. todo el mundo le tira jitomatazos a la auditoría diciendo ¿y por qué no nos sanciona? ¿Y por qué no nos mete a la cárcel? Pero entonces la auditoría a lo mejor no tiene esa función. Necesitas que abra. Necesitamos saber qué hace la auditoría. La Auditoría Superior de la Federación, para que se pueda combatir la corrupción, tenemos que entender que tenemos que tener controles sobre los controles, ¿no? O sea, haz de cuenta, si tienes un poder ejecutivo, tienes que establecerle capacidades al legislativo para que controle al ejecutivo, y le tienes que establecer facultades al judicial para que controle al legislativo, y así. Tienes que establecer mecanismos de balances y de contrapesos para que unos se coordinen y se vigilen a otros. Esa fue la lógica. Haz de cuenta que si nosotros tenemos un gobierno y un Estado que se divide en tres poderes, y estos tres poderes son el legislativo, el judicial y el ejecutivo,
Por lo regular pensamos que vivimos en un país presidencialista porque todas las funciones se le cargan al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo es el que tiene que hacer todo, ¿no? Y estos hacen las leyes, los diputados y los senadores, y estos son los jueces, ¿no? Entonces, para que éste haga bien su trabajo, tiene que tener contrapesos de estos dos. Para que éste haga bien su trabajo, tiene que tener contrapesos de estos dos, ¿no? O sea, no puede un poder estar por encima del otro, pero sí puede establecerle contrapesos para que pueda funcionar bien. Entonces, este cuate es el encargado de ejecutar las políticas públicas del país, es decir, es el que concentra el dinero y el que lo gasta, ¿no? Entonces, para que este güey pueda gastar bien el dinero, el legislativo decidió generar acciones de contrapeso, es decir, yo voy a verificar que todo el dinero que te lo gastes, lo hagas bien, ¿no? Entonces este es un mecanismo de contrapeso que funciona en todos los países del mundo, prácticamente, todos los países, este güey se gasta el dinero, el ejecutivo, y este lo revisa. Ahora, algunos otros países, la verdad que son muy pocos, han pensado en crear una entidad de fiscalización que incluso es independiente de los tres poderes, para que ahí sí no tenga compromisos con nadie. Pero el modelo en el mundo realmente es así. El legislativo tiene a la auditoría. Realmente les llaman instancias supremas de fiscalización o les llaman entidades superiores de fiscalización en todo el mundo, ¿no? Es como se llama. Nosotros le llamamos a ASF, Auditoría Superior de la Federación. Pero cuando hablamos de entidades supremas de fiscalización o entidades superiores de fiscalización es lo mismo. Estas, casi siempre en la mayoría de los países, también es un diseño que se ha copiado de todas partes, le pertenecen a la Cámara de Diputados, porque los legisladores tienen dos formas de legislar. A través de la Cámara Alta, que son los senadores, y a través de la Cámara Baja, que son los diputados. Entonces los senadores por lo regular ven cosas de tratados internacionales, conflictos con otros países, cuestiones de guerra, cuestiones de comunicación estratégica, áreas estratégicas o prioritarias del Estado. O sea, los senadores ven como las cosas de alto nivel o más relevantes para la política del país. Y los diputados por lo regular ven cosas que están relacionadas con el gasto público, con la fiscalización, con el manejo de los recursos y con las políticas públicas, ¿no? O sea, legislan más o menos en esos sentidos, aunque todos legislan un poco de todo. Pero entonces, por lo regular, los diputados que tienen la atribución de la fiscalización tienen adscrito a esta Auditoría Superior de la Federación. Eso no quiere decir que el auditor y la gente que trabaje para el auditor sean legisladores, no son diputados. Los nombran los diputados, pero no son diputados. Y entonces, antes esta figura le llamaban la Contraloría Mayor de Hacienda. No sé si alguien se acuerda de eso, porque antes existía una Contraloría Mayor de Hacienda que ahora es la Auditoría Superior de la Federación. Y en muchos de los países del mundo existen también Contralorías. Entonces, mayores, ¿no? Entonces su función supuestamente es autónoma y es independiente del poder ejecutivo, pero también de los propios diputados, porque los propios diputados le pueden decir qué investigar, pero no le pueden decir, oye, no te metas con mi compadre porque fíjate que él es el regidor de nada. No pueden meterse, y si se meten tienen que hacerlo mediante un protocolo muy claro en donde se tiene que sesionar la comisión. Entonces, la Cámara de Diputados tiene una comisión de vigilancia, tiene muchas comisiones, pero la de vigilancia es la que controla a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Entonces, esta auditoría lo que hace, o lo que había venido haciendo, como se los había explicado antes, es que tú tienes un ejercicio fiscal, en este caso el de 2017. La auditoría lo que hace es, gástate todo tu dinero en 2017 y cuando te lo acabes de gastar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que hacer un informe que se llama la cuenta pública. En este caso es la cuenta pública federal, pero las Secretarías de Finanzas hacen cuentas públicas estatales. Entonces, cuando integran la cuenta pública, y solo hasta que integran la cuenta pública,
se le entregan a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie una revisión. Y entonces aquí inicia el proceso de revisión. Por ejemplo, este dinero se gastó en 2017. Se acabó de gastar el 31 de diciembre de 2017. En 2018, la Secretaría de la Función Pública tiene que elaborar la cuenta pública. Pon tú que la presente en marzo. Entonces en marzo tú tienes la cuenta pública y se la das en abril a la Auditoría Superior de la Federación. En abril de 2018. Y esta hace una revisión del gasto público, pero no de todo el gasto público, porque no puede. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación tendría que ser gigantesca para poder auditar a todos, porque son muchísimos los ejecutores del gasto. Entonces, tiene que escoger a un porcentaje de todos estos. Por lo regular, la Auditoría Superior de la Federación logra auditar más o menos entre un 15 y un 22% de todo el gasto público. O sea, cuando tú dices la auditoría encontró irregularidades por 25,000 millones de pesos, tienes que entender que esas irregularidades son de 25,000 millones solo del 10% que pudo fiscalizar. O sea, puede ser del cuádruple si quieres, ¿no? Entonces, la auditoría empieza sus trabajos de fiscalización y los entrega hasta marzo de 2018. Esos informes de auditoría se deciden, por un lado, por los riesgos del gasto público, o sea, dónde hay mayores riesgos, cómo voy a escoger mis auditorías, otras para darle seguimiento a auditorías que se han hecho en años anteriores, otras para darle seguimiento a nuevos programas o a nuevas cosas que se están implementando, pero sí se establecen una serie de criterios para el desempeño de auditorías. Las auditorías pueden ser forenses, que es cuando tú tienes la sospecha de que existe un delito administrativo y tienes que dar informes de tu auditoría a una instancia sancionatoria o de investigación para ver si hay algún tipo de delito. También pueden hacer auditorías de desempeño, que te van a revisar los procesos a ver si no te saltaste ningún paso o a ver si no estás cometiendo corrupción por saltarte procesos administrativos y demás. Y las otras auditorías, que son las auditorías normales, las auditorías de trabajo normal de las auditorías. De los resultados de esas auditorías se tienen hallazgos. Y de esos hallazgos se hacen observaciones. Se hacen observaciones y se hacen recomendaciones. Entonces las observaciones es, por ejemplo, si fueron con la Comisión de Aguas del Estado de México y le dicen, oye, no me estás dando comprobantes de cómo se gastó el dinero que tenías para la construcción del túnel emisor. Esa es una observación. La recomendación es, necesito que me entregues los documentos comprobatorios de tal cosa y que por los próximos años dejes de gastar dinero de manera arbitraria y tengas un mejor registro. Entonces, hace observaciones y hace recomendaciones. Las observaciones las puede solventar el propio ente auditado. Entonces, si la solventa, la auditoría, digamos que pasó. Si no la solventa, la auditoría no la pasa y tienes una irregularidad representativa en dinero. La suma de observaciones que no se solventaron arrojan una cantidad. A esa cantidad la auditoría le llama monto recuperable. Ahí está. Ese monto recuperable, o sea, si tú quieres saber cuánto dinero detectó la Auditoría Superior que se chingaron y que no sabemos dónde quedó, monto recuperable, así se llama. La auditoría nunca te va a decir, la cantidad que se robaron es tanta. O sea, no habla en ese lenguaje. Entonces, su lenguaje es monto recuperado, monto recuperable. Entonces, lo que es recuperable es lo que no sabemos dónde quedó, ¿no? Y por lo regular representa un porcentaje de todo el gasto auditado.
parece